La primera vez que tuve contacto con este asunto fue en el invierno de 1926 con la muerte de mi tío abuelo Josh Gamel Angel, profesor de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angel era bastante conocido en la materia de las lenguas antiguas, y su fama creció aún más con su muerte mientras volvía del barco de Newport. Los médicos, incapaces de descubrir algo orgánico a su muerte, concluyeron que se debía a la ferviente excitación que le produjo una empinada colina descendiente. Como único heredero de mi tío abuelo, me vi en la obligación de hacer cada trámite y ordenar cada documento. Una gran parte de su trabajo sería llevado por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero hubo una caja en particular que llenó toda mi curiosidad y luego de buscar la llave logré abrirla, aunque con este me llevé una significativa sorpresa. ¿Qué significaba aquel bajorrelieve de arcilla, esas notas, fragmentos y recortes del periódico? ¿Acaso se había convertido mi abuelo en un devoto de una religión de la cual desconocía yo? ¿O quizá un excéntrico escultor logró perturbar la paz mental del anciano? Aquel bajorrelieve era casi de 30 centímetros de largo y 2 de espesor, parecía ser muy moderno, aunque los dibujos no parecían serlo, ni por su atmósfera ni por la sugestión, y a pesar de lo que sabía sobre mi tío y sus documentos, no logré encontrar alguna relación. Sobre los jeroglíficos había una figura de carácter representativo, aunque la ejecución impedía entender su naturaleza, parecía una especie de monstruo, era representado como un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano del cual, sobre su cuerpo escamoso y grotesco, estaba provisto por alas rudimentarias, y sobre él se alzaba una cabeza pulposa y coronada en tentáculos, aunque una de las cosas más aterradoras era su contorno general y aquella arquitectura ciclópea que se situaba detrás de aquella figura. Muchas de las notas que acompañaban a aquel curioso objeto, además de ser recortes de periódicos, eran notas escritas por el mismo profesor. Sin embargo, el documento más importante era uno en el cual el encabezado lleva puesto en imprenta bien cuidada, el culto de Cthulhu. El manuscrito se dividía en dos partes, uno llevaba como título 1925, Sueño y obra onírica, de H. A. Whitcox, calle Thomas 7, Providence, Rhode Island, y la segunda, Informe del inspector John R. Lagris. Calle 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Todos aquellos eran tan solo cortos relatos de sueños de diferentes personas, o citas de libros y revistas teosóficos, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y los cultos secretos. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Todo comienza el 1 de marzo del 1925, aquel día el profesor Angel fue visitado por un joven con aquel bajorrelieve, el cual en su tarjeta personal se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox. El mismo era un joven bastante excéntrico que estudiaba en la Escuela de las Bellas Artes de Rhode Island. En aquella visita, según está escrito, el joven Wilcox acudió al profesor para pedir ayuda sobre sus conocimientos arqueológicos para identificar los jeroglíficos. Comenzó entonces a narrar una historia desordenada que, de pronto, despertó un singular recuerdo en mi tío. El joven había soñado por primera vez con ciudades desconocidas para él, ciudades de enormes bloques y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y de las profundidades de la tierra, se emitía un sonido el cual no era uno como tal, era tan solo una sensación que solo la fantasía podía emitir. Tuluftown. Aquellas palabras fueron la llave para el recuerdo, que excitó y perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con frenética intensidad el bajorrelieve que el joven había esculpido en sueños. Muchas de las preguntas hechas al joven le parecieron incómodas, incluso provocó en Wilcox un leve miedo luego de que el profesor dijera que guardaría el secreto si éste aceptaba ser parte de una sociedad secreta o algún tipo de secta pagana. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que éste no pertenecía a ninguna doctrina o culto secreto, le suplicó que no dejara de informarle sobre algún sueño relacionado al anterior. Fue este pedido el cual dio rienda a innumerables visitas del joven al profesor, el cual contaba sus visiones nocturnas donde el principal tema eran aquellas estructuras aterradoras y donde las palabras más mencionadas eran Cthulhu Irlie.
A continuación del manuscrito, el 23 de marzo Wilcox faltó a su reunión. Según la investigación, este fue atacado por una fiebre desconocida, la cual obligó al joven a volver a la casa de sus padres. Tras enterarse de aquello, el profesor mantuvo la comunicación vía telefónica. También el profesor solía visitar al médico de cabecera del muchacho. Este le contaba a mi tío lo que el joven decía acerca de sus sueños, que ahora también se sumaba una criatura de enormes proporciones que se movía pesadamente. El doctor también explicó que cuando Wilcox trataba de expresar su obra, caía en una especie de sueño, lo cual era raro debido a que este nunca tenía la temperatura más alta de lo normal. El día 2 de abril, la enfermedad cesó de pronto, y junto a ella se llevó los recuerdos desde el día 22 de marzo, día antes de la visita al profesor. Sorprendido del por qué este permanecía en la casa de sus padres, regresó a su hotel ignorando sus recuerdos borrados, lo cual obligó al profesor a dejar al joven ya que este no tenía ninguna otra utilidad. Era allí donde terminaba la primera parte del manuscrito, pero las diversas notas que abundaban allí describían que lo que había soñado el joven Wilcox en el mismo periodo de tiempo con otras personas ajenas a él. En las notas se podía notar que mi tío organizó una encuesta a todos aquellos que tuvieron los mismos sueños durante el mismo periodo de tiempo. Aún con ello el profesor consiguió mucha más información de la que cualquier otro podría, incluso con un asistente. Luego de leer todas aquellas cartas, pensé que quizá mi tío podía estar haciendo preguntas insidiosas o tan solo había modificado el texto. Por eso persistí en que Wilcox conocía los documentos de mi tío y lo estaba engañando. Siguiendo con las notas pude notar que muchos de ellos tenían las alucinaciones desde el 28 de febrero hasta el 2 de abril, teniendo el momento cumbre en los días de delirio de Wilcox, y algunos confesaban su terror ante la criatura gigante y sin nombre. Si mi tío hubiese guardado todos los datos de aquellas personas en vez de almacenarlos como números, haya podido hacer una investigación por mi parte, pero como estaban las cosas solo pude encontrar a unos pocos, los cuales confirmaron las notas. En el caso de los recortes de periódico, todos trataban de pánico, manía y excentricidad siempre en el mismo periodo. Quedé asombrado al ver todos aquellos datos. Era impresionante ver cómo este había reunido, incluso de periódicos de varias partes del mundo. Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento, que no llegaba nunca, mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos, producida a fines de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití, y en África se había hablado de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus, y en la noche de 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Confusos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda, y un pintor llamado Ardois Bonnot exhibió en 1926, en el Salón de Primavera de París, un blasfemo paisaje de sueño. En los asilos de alienados los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una rara colección de recortes, de veras. Apenas concibo hoy el crudo racionalismo con que los hice a un lado. Pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el profesor.